Estamos estudiando los poliedros regulares. Vamos a ver en este vídeo el hexaedro regular, cómo queda definido, cuántos vértices tiene, cuántas aristas, cómo son sus caras, y vamos a ver cuál es la sección principal, cómo queda definida la sección principal y los radios de las esferas asociadas a este cuerpo, como estamos viendo hoy. También veremos cuáles son las secciones regulares importantes, como la triangular equilátera, la cuadrada y la hexagonal regular. Y en este estudio de este poliedro, pues colocaremos este cuerpo según conocidas como posiciones clásicas, con una cara en el plano horizontal de proyección, con una diagonal vertical y con una sección principal vertical. El cubo o hexaedro regular es un poliedro que tiene 6 caras, de ahí viene su nombre hexaedro, que tiene 6 caras que son cuadradas. Tiene 8 vértices y 12 aristas iguales. En cada vértice, como el vértice concurren 3 aristas, la EF, la EH y la EA, que están definiendo las 3 direcciones del espacio formando un triedro trirectángulo. Esos 3 ejes son perpendiculares 2 a 2. Podemos definir también que hay vértices de una cara. Por ejemplo, si veremos la cara ABFE, están definiendo una cara. Pues hay otro concepto importante que es vértices opuestos. Los vértices opuestos son aquellos vértices que no pertenecen a las mismas caras. Por ejemplo, si nos fijamos en el vértice E, ahora lo vamos a ver, en ese vértice concurren 3 aristas, por lo tanto concurren 3 caras. La que parte de E, H, G y F, la EFBA y la que está por detrás, que es la EA, ahora lo veremos, EA, el vértice no sé cuál es, el vértice D, que vemos ahí detrás, vértice D y H caras. Y hay un único vértice que no pertenece a ninguna de estas caras, que es el vértice C. Pues bien, esos dos vértices se llaman vértices opuestos y definen una de las diagonales principales, llamadas así, diagonal principal del hexaedro regular. No confundiremos diagonal de cara como la que estamos viendo ahí, diagonal de la cara que estamos viendo ahora frontalmente, que es la cara FBCG, que su diagonal de cara es, como vemos ahí, el segmento BG. Con lo cual en cada cara hay 2 diagonales que se llaman diagonales de cara. Pero la diagonal principal del cubo es aquella que une vértices opuestos. Si nos fijamos en cada una de las aristas como la CG, hay aristas opuestas por definición, que son aquellas que no pertenecen a la misma cara. La arista CG comparte 2 caras, la CGFB y la que vemos por detrás, CDH y G. Cualquiera de las aristas que no pertenezca a estas caras se definen como aristas opuestas. Por ejemplo, a la arista opuesta a la CG podemos decir que es la EH o la EF que vemos ahí, la EF. Con lo cual, aristas opuestas son aquellas que no pertenecen a la misma cara. Esta definición que acabamos de hacer y observar, si nos hemos fijado en la arista CG, hay aristas opuestas que no pertenecen a la misma cara como la EH, la EF y la MA. Para definir la sección principal, que es el siguiente concepto que vamos a estudiar, la sección principal es aquella que contiene a 2 aristas opuestas paralelas. Solo tenemos una, a la CG, que es arista opuesta, que sea paralela, que es la AE. Ese plano que contiene a esas 2 aristas secciona el cuerpo según su sección principal. Como vemos, la sección principal es un rectángulo cuyos lados menores son AE y CG y los mayores son diagonal de cara. La GE y la cara que está apoyada en el plano horizontal de proyección, que es la diagonal de cara CA. Esferas asociadas al cubo. Estamos viendo una perspectiva, las distintas esferas que podemos relacionar con el cubo. Hemos dibujado en el plano vertical de proyección la sección principal, que recordando está compuesta por sus lados mayores por diagonales de cara EG y AC y por aristas AE y CG como lados menores.
Donde se cortan las diagonales de la sección principal, que es un rectángulo, es el centro del rectángulo, pero también es el centro del cubo, el centro de gravedad del cubo. Vamos a ver en esta sección principal que hay un segmento OE, que es el radio de la esfera circunscrita, es decir, el radio de la esfera que pasa por sus vértices, por sus 8 vértices. OE es igual a OA, a OC y a OG, pero también al resto de vértices, los 8 vértices que tiene. Con lo cual, si quisiéramos dibujar una esfera circunscrita al cubo, es decir, que el cubo esté interiormente, pues esa magnitud OE es el radio de la esfera circunscrita. Otra esfera importante es el radio de la esfera inscrita, las tangentes a las caras, que estamos viendo ahí como esfera dibujada de color azul. El radio de la esfera inscrita es tangente a las caras, interiormente, claro. Esa sección principal vemos esa magnitud O perpendicular a la cara, porque aquí esa diagonal de cara refleja la cara completa, es R sub I, radio de la esfera inscrita, y su valor es de O a K, la perpendicular trazada de O a la diagonal de cara, tanto a la diagonal de cara AC como a la eje, y ahí veremos que es tangente a la esfera en 8 puntos, que son 8 puntos centros de todas y de cada una de las caras del cubo. Y la última esfera relacionada con el cubo es esta que vemos ahí, la esfera tangente a las aristas. La vemos en la sección principal con ese valor, que es el valor de OM, que es la perpendicular trazada en la sección principal desde O perpendicularmente a la arista AE o también a la arista GC, que son aristas como sabemos. Ese R sub T es el radio de la esfera tangente a todas las aristas en sus puntos medios y pasa por 12 puntos medios de las 12 aristas que tiene este cuerpo. Y nos servirán para dibujar las esferas o nos servirán para, dado el dato, alguno de esos radios de las esferas, obtener el valor de la arista. Secciones regulares del cubo. La primera de las secciones que vamos a ver, que ya está representada ahí en el cubo cuando estudiamos la sección principal y los radios de las esferas asociadas, hay una sección importante que es la sección triangular equilátera. Si viésemos horizontalmente, ese cubo representaría un cuadrado. Si la cara la tiene situada en el plano horizontal, es un cuadrado. Vamos a ver cuál sería ahora la proyección vertical de ese cubo. Vemos que el cubo, si lo representamos verticalmente, pues tiene una proyección vertical cualquiera. Si movemos esta sección principal y vamos situando el cubo, de modo que veamos la sección principal frontalmente, como estamos viendo ahí en esa perspectiva, pues nos va a servir para generar lo siguiente. Si nos fijamos, vemos la sección principal, que es un rectángulo, de modo que los lados menores son aristas y los mayores son diagonal de cara. Si nos fijamos aquí en esta representación, como digo, la sección principal es frontal. Y vemos esta diagonal EC, que es una de las diagonales principales del cubo. Pues bien, la sección triangular equilátera que vemos aquí se encuentra en un plano perpendicular a esa diagonal principal EC y es perpendicular a dicha diagonal cortándola a 1/3 de la diagonal. Si vemos por trigonometría, si trazamos un plano perpendicular por alguno de los extremos A o G del cubo, trazamos planos perpendiculares, ese plano perpendicular va a cortar al cubo según 3 puntos, que son, lo vemos ahí, coincidente la perspectiva, las aristas, los vértices FH y el vértice A, con lo cual ese plano corta al cubo según una sección triangular equilátera. Lo mismo pasaría desde el otro vértice. Si trazo un plano perpendicular a la diagonal EC, corta el cubo según 3 puntos. Ahora vamos a ver, esos 3 puntos son vértices del cubo, que son el B, el D que vemos por detrás y G, que sería esta sección triangular equilátera, que es la que estamos viendo ahí. Y esa sección triangular equilátera máxima es perpendicular a la diagonal principal, que estamos dibujando como dato principal, y se encuentra a 1/3 de dicha diagonal.
Es decir, si elegimos una diagonal principal cualquiera y la dividimos en 3 partes y trazamos, obtenemos esos puntos como el I y el J y trazamos planos perpendiculares por esos puntos, obtendremos una sección triangular equilátera en cada uno de esos planos. Y por esos puntos I y J. Por trigonometría se demostraría que esto es un tercio de la diagonal principal y J sería el tercio central y JC el otro tercio. Pues bien, las secciones triangulares equiláteras en estos planos que pasan por I y por J le produce como sección un triángulo equilátero máximo cuyo lado es la diagonal de cara, como vemos ahí, BG, diagonal de cara, GD que vemos por ahí detrás, el punto D, y la DB, al igual que el otro tercio que pasa por I, en el plano perpendicular por uno de los tercios de la diagonal principal, corta el cuerpo según diagonal de cara AH, HF y FA, que son secciones triangulares máximas. Pues hay otro tipo de secciones, además de estas dos que hemos dicho que son importantes, que dividen la diagonal principal en 3 partes iguales. Todas las secciones que se encuentren y que sean perpendiculares a cada una de las diagonales y se encuentren de cada uno de los extremos de esa diagonal al primer tercio, todos estos planos que estoy señalando, le van a producir secciones triangulares equiláteras. Si el plano fuese perpendicular por el tercio central y J, pues produciría unas secciones hexagonales. Y las secciones triangulares equiláteras también, además que se encuentren en planos perpendiculares a esa diagonal y se encuentren en el otro tercio, en los primeros tercios con respecto a los extremos vértices del cubo, también le va a producir secciones triangulares equiláteras, no máximas como la que pasa por J y la que pasa por I, pero serían secciones triangulares equiláteras. La sección hexagonal regular, aprovechando esta representación del cubo, se encuentra en un plano que pasa por el centro de gravedad del cubo y es perpendicular a cada una de las diagonales principales del mismo. Este plano que estoy señalando le produce una sección hexagonal regular, como vamos ahora a ver en la perspectiva. Es este plano que hemos señalado en rojo. Si nos fijamos y situamos una de las diagonales verticales, según la perspectiva que estamos viendo, el plano perpendicular a esa diagonal principal que hemos dibujado también en rojo y perpendicular a él pasando por O, le produce esa sección hexagonal regular que estamos viendo en esta vista. Situamos ahora coincidente con el punto visual, el punto de vista, el plano queda proyectante, confundido, ese plano donde está la sección hexagonal regular, y corta a 6 aristas en sus puntos medios. Punto medio de las aristas que estamos viendo ahí, ¿vale? Por pasar por 2 puntos medios de cada una de las caras, el lado de la sección hexagonal mide diagonal de cara medios. Situando ahora las 3 secciones que acabamos de ver, las 2 secciones triangulares equilátera máxima y la hexagonal, pues cumplen todas esas condiciones. Las secciones triangulares equiláteras se encuentran en el primer tercio y son de cada uno de los extremos de la diagonal principal, que son vértices, y son perpendiculares a dicha diagonal, y la que se encuentra justamente en cada uno de los tercios son triangulares equiláteras máximas. Por debajo igual, si el vértice de apoyo del cubo en el plano horizontal, pues ahí habrá secciones triangulares equiláteras en el primer tercio, en todos los planos perpendiculares que estoy señalando. Y la sección hexagonal regular, pues es perpendicular también a la diagonal principal y pasa por el centro de gravedad. Corta a 6 aristas en sus puntos medios y su lado mide diagonal de cara medios. Sección cuadrada del cubo. Además de todas las contenidas en planos paralelos a cada una de las caras del cubo, hay otra sección importante que es la que se encuentra paralela a la sección principal y que se encuentra distante de ella ese valor.
diagonal de caras menos arista, medios. Si observamos cualquier plano vertical que sea paralelo a la sección principal, lo va a cortar siempre verticalmente según arista. Cuando consigamos que el plano esté separado y este valor sea también la arista del cubo, resulta que esta sección verde es una sección cuadrada también. Con lo cual, por resumir, las secciones cuadradas son paralelas a cada una de las caras del cubo y paralelas a la sección principal a cada una de las secciones principales, separadas de ellas diagonal de cara menos arista, medios. Y ahora vamos a repasar las posiciones clásicas del cubo. Con una de sus caras apoyada en el plano horizontal de proyección, tendría como proyección horizontal pues un cuadrado y la proyección vertical pues un rectángulo. Posición con una diagonal vertical, que es la posición que estamos viendo ahí. Su proyección horizontal es un hexágono, como vemos aquí, no es un hexágono regular, pero no mide la arista, porque estas aristas no son horizontales. Es una sección regular hexagonal. Vemos la sección hexagonal regular, que la vemos aquí en verdadera magnitud, y las dos secciones triangulares equiláteras máximas dibujadas en verde. Su proyección vertical, que vamos a ver ahora, pues sería esa que estamos viendo ahí. La diagonal principal es vertical, la sección hexagonal regular por el centro de gravedad del cubo, a cada tercio que divide la diagonal principal en tres partes iguales están las secciones triangulares equiláteras máximas, dibujadas ahí en verde como decimos, y cualquier plano perpendicular en cada uno de los extremos, como ya hemos dicho, y en el primer tercio de cada vértice del cubo, el de que está situado en el pH y el que está el más alto, pues produce secciones triangulares. Ahí lo vamos a ver, ahí veremos las secciones que estamos viendo, ahí la vemos. Vale. Y el lado de la sección hexagonal regular, vuelvo a decir que es diagonal de cara a medios. Y otra posición importante es con una sección principal horizontal. Aquí vemos dos aristas opuestas que son paralelas, una de ellas situada en el plano horizontal de proyección. Pues como las aristas, las secciones principales, contienen aristas opuestas en esa dirección que estoy señalando, hay dos secciones principales que son perpendiculares entre sí. Contiene una diagonal y a la opuesta que es paralela, porque las caras son cuadradas. Con lo cual, las secciones principales en cada una de las direcciones de las aristas del cubo son perpendiculares entre sí. La proyección horizontal de ese cubo en esa posición vemos como contorno la sección principal. Ahí la vemos en verde, la que tenemos verde. Y tenemos una sección principal también que es vertical, la horizontal que vemos como contorno y la otra en esa dirección, de las aristas en esa dirección, en esas direcciones que estoy señalando, pues hay dos secciones perpendiculares, como estamos diciendo, ¿vale? Y como proyección vertical pues será la que sea. No tiene otra posición especial, pero ahí vemos las dos secciones principales perpendiculares en la dirección que señalamos.